Es el enfoque un poco ingenieril de pavimentos decorativos. Quizás en la presentación falle esa visión más de colores, texturas y todo eso, porque lo he hecho una versión un poco más genérica y sin entrar en todos los beneficios que puede tener un pavimento de hormigón, que entiendo que lo hemos estado hablando en cuanto a mayor durabilidad, el índice de albedo, la isla de calor, todo ese tipo de aplicaciones que tiene el hormigón en pavimentos, sobre todo en entornos urbanos, que son mucho más beneficiosos que otro tipo de pavimentos. Entonces, lo he querido hacer breve porque lo que he querido hacer en esta presentación es sobre todo pues poner fotos y que veáis texturas y bueno, pues seguro que habéis visto todos este tipo de pavimentos y los conocéis, pero bueno, pues un poco por recordarlos y ver las posibilidades casi infinitas que tiene el hormigón para todo tipo de pavimentos decorativos. He hecho una clasificación un poco somera porque no he entrado a muchísimo detalle, pero bueno, pues se pueden clasificar los pavimentos, pues ya sea por el tipo de acabado, que puede ser un acabado impreso, desactivado o algo, por ejemplo, que ya se haga con el material en endurecido, como por ejemplo un abujardado, o también podemos clasificarlos en función del tipo de producto, pues porque estamos hablando de un hormigón gris, un hormigón blanco, coloreado, un hormigón sin finos, como puede ser un pavimento drenante, o ya pues porque deseamos ver un árido especial y entonces tenemos que ir a otro tipo de áridos. Es un poco una clasificación por poner un poquito de orden. No he querido ni siquiera entrar en temas resinas, aplicaciones de mortero fresco sobre sobre pavimento de hormigón y muchísimas otras posibilidades que hay en las que, bueno, no he querido entrar, sino centrarme solamente en lo que podemos hacer con el hormigón en términos decorativos. Como va a ser bastante somera, pues bueno, sí que he querido poneros fotos de obras últimas que hemos estado haciendo. Y bueno, hablar un poco, por ejemplo, en el caso de los impresos, las posibilidades de los pavimentos impresos en cuanto a decorativos son infinitas, el mismo número de infinitos tipos de moldes que hay en el mercado y las diferentes posibilidades. Se puede hacer en masa gris, se puede colorear a posterior con una capa de cuarzo con colorante, como es el caso, por ejemplo, de estos que veis aquí, y luego se le puede dar una tonalidad de más brillo, aplicándole barniz y todo ese tipo de cosas. La verdad es que yo creo que es de los decorativos de hormigón de los que más acostumbrados estamos. Yo, por lo menos en esta zona, los que más recuerdo son estas impresos de tipo adoquines, es lo que más se ve en muchos sitios y la verdad es que como acabado decorativo es algo que siempre que piensas en hormigón decorativo es casi en lo primero que piensas, en un pavimento de hormigón impreso. El hormigón tiene que ser una fórmula especial, no valdría cualquiera, pues porque tiene que ser algo que endurezca lo suficientemente rápido como para que les permita colocar el molde a los trabajadores. En la ejecución hay que tener en cuenta, bueno, pues que si vamos a colorear la parte superficial, pues bueno, pues eso significa meter pigmento en obra, significa necesitar espacios para limpiar y pues, que se puedan manchar superficies colindantes, pero bueno, es un pavimento de los más utilizados. Otro de los más utilizados, a mí estéticamente además me gusta mucho, tiene mucho que ver con lo que ha comentado Rafa y de la autopista de Yecla. Y la verdad es que también él tiene mucha experiencia porque en Levante es algo que se ejecuta mucho. Estamos ejecutando muchos pavimentos nosotros ahora mismo en Levante y él está además encima de esas obras. Y la verdad es que las posibilidades del desactivado son infinitas. Aquí no hay ningún condicionante claro, claro o importante en cuanto a tipo de árido o ese tipo de cosas, más que lo sepa el usuario o el director de obra o el que toma la decisión de qué producto quiere. Es decir, se puede hacer hormigón con árido de machaqueo, se puede hacer con árido de machaqueo 20, 12. La cuestión es el acabado final y cómo se puede y cómo queremos que acabe
estéticamente ese pavimento. Lo digo porque, bueno, pues puede ser que tengamos, por ejemplo, una rampa en un garaje o una rampa en un pueblo y decidamos que es muchísimo mejor el árido de machaqueo. Bueno, pues se puede hacer. Es mucho más conveniente hacerlo con canto rodado, como por ejemplo el que podéis ver en estas fotos, y luego, bueno, pues se pueden hacer maravillas como estas que veis aquí, donde se tuvo cuidado en la elección del árido para que tuviera un color muy parecido al entorno. Se puede tener también tomar la decisión de decir, bueno, pues no solamente voy a buscar un árido con un color parecido al entorno, pues para que sea un pavimento que se integre bien, sino que encima pues puedo colorear el cemento que lleva ese hormigón y colorear la masa de ese mortero que está uniendo esas piedras y, bueno, pues conseguir unos acabados y unos acabados estéticos como los que veis en la foto. La forma de ejecutar un desactivado es en pavimentos urbanos es muy parecido a lo que he comentado Rafa. Al final es un pavimento que se extiende y se impregna con un desactivante, que es un ácido que lo que hace es penetrar en función de cómo es de activo ese ácido, pues penetra unos milímetros o a mayor profundidad. Y cuando el hormigón que no ha endurecido y que está debajo de ese ácido empieza a endurecer lo suficiente como para sostener el peso de una persona, pues se entra con una Karcher y con una inyección de agua sale todo ese mortero que no ha endurecido y que no ha fraguado por la acción del ácido. Otro de los acabados, que en este caso pues, puede ser tanto en fresco como en endurecido, serían los pulidos. Aquí os he puesto una obra, ya perdonaréis porque la obra no está terminada, entonces no se podía pasar en las fotos terminadas. Pero bueno, esto sería un edificio donde han decidido que quieren en el interior de las viviendas, quieren pavimento de hormigón, luego le aplicarán barnices y ese tipo de cosas, pues para que sea un pavimento apto para interiores, pero querían pavimento de hormigón coloreado. En este caso, lo que veis en la foto de la izquierda sería coloreado con gris. Este caso sería un color amarillo, realmente es el pigmento, pero es un amarillo muy, muy amarronado, y esto sería otro pigmento que también le llaman amarillo, pero bueno, sería muy tirando a ocre. La verdad es que es una obra complicada, pues porque han decidido que cada planta tenga un color y tal. Bueno, pues son cosas que son complicadas de hacer en obra, pero que bueno, que luego son bastante vistosas. Y aquí el acabado final es un pulido más fino que si fuera un fratasado. Es decir, es la misma acción del fratasado mecánico, de las soleras que estamos más acostumbrados a ver, por ejemplo, pues las calles de los pueblos o en zonas industriales, pues bastante más fina. No se le hizo aporte de cuarzo ni de ningún endurecedor, pues porque luego vendrán los otros tratamientos más químicos, más a base de resinas, para tener la superficie completamente fina y evitar pues que aparezca polvo dentro de la vivienda y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿qué le pasa al pulido, por ejemplo, en pavimentos exteriores? Pues que si nos pasamos de finura, pues podríamos estar hablando que con lluvia y ese tipo de cosas, pues tener más problemas de resbaladicidad. Pero bueno, para interiores y para zonas industriales, la verdad es que un pulido fino es uno de los más utilizados. Aquí os enseño, por ejemplo, la versión pulido en hormigón endurecido. Esto es unas terrazas que están cubiertas, con lo cual pues, bueno, no hay tanto problema de mojar o de humedades y por eso de resbaladicidad, donde se ejecutó un pavimento con un hormigón blanco y a los 15 días aproximadamente se realizó un pulido con disco de diamante con el hormigón ya endurecido y se le aplicó un litio, que es un endurecedor superficial. Como veis aquí, el acabado final
es muy parecido a un terrazo, siendo que también el hormigón es un producto que viene de plantas, se basa en hormigonera y bueno, pues pueden aparecer nidos de áridos, zonas no tan homogéneas como por ejemplo si ejecutaras un terrazo como Dios manda. Pero bueno, la verdad es que era el efecto buscado y la verdad es que el cliente quedó bastante satisfecho. Lo único que hay que tener en cuenta a la hora de ejecutar este tipo de pavimentos es que a la hora de ejecutar el pavimento en fresco, pues también es importante pulir y fratasar un poco el hormigón en fresco. ¿Por qué? Porque si yo dejo mucha irregularidad superficial, ese trabajo de más, ese gasto de más que voy a tener cuando vaya a los 14, 15 días a pulir en endurecido con el disco de diamante. Entonces, cuanto más regular lo deje, más homogéneo quedará después cuando yo lo haga con el disco de diamante, menos tiempo emplearé y menos desgaste tendré luego con el disco de diamante. Pero bueno, el acabado final la verdad es que es muy bonito. Aquí también se puede jugar mucho en cuanto a color de la masa, color del árido, pues porque al final ya veis que sale expuesto el árido y bueno, pues oye, si quieren una combinación de colores en masa con una coloración de un árido distinto, por ejemplo, el que haya planta, pues bueno, pues todo se puede hacer y toda combinación de color, como quien dice, es posible. Otro de los tratamientos en endurecido y que también a mí me gusta bastante estéticamente serían los agujardados, porque al final el hormigón, bueno, pues es como una piedra. Yo la verdad es que no recuerdo todos los tratamientos que se les pueden hacer a las piedras, me acuerdo del agujardado, del pulido fino, del cepillado, todo ese tipo de cosas, menos el flameado, al hormigón se le pueden hacer exactamente los mismos tratamientos que se le hacen a las piedras y el agujardado es uno de ellos. Este, por ejemplo, es un caso de un patio exterior donde también pues, bueno, pues querían mantener mucho la estética porque lo que era el edificio de la casa tenía un revestimiento de unas paredes de una cantera muy cercana y querían mantener ese color de esa piedra del cerramiento de la casa. Con lo cual se decidieron por un tratamiento agujardado que al final deja un poco expuesto el árido, además con la bondad además de que deja una capa un poquito más rugosa y mejoramos en ese problema que tendríamos de la resbaladicidad en el caso de un pulido muchísimo más fino que también te expone el árido pero te deja una superficie completamente pulida. En este caso es un tratamiento exterior y el agujardado que deja esa capa un poco más rugosa pues da muchas más posibilidades y es muchísimo mejor para el exterior. Ya veis además que, bueno, pues en función de cuántas veces pasemos la bujarda, tamaño de la bujarda, pues se pueden conseguir con el mismo material acabados muy distintos como estos que veis aquí, que sería el mismo hormigón, pero sin embargo, pues aquí con una bujarda, pasándolas y profundizando más, o con una bujarda más pequeña y profundizando mucho menos. Y lo mismo que en los casos anteriores, podemos jugar con los colores del árido, con el tamaño del árido, con el color del hormigón y del mortero que está recubriendo todo ese árido. Pero bueno, es una opción, la verdad, muy estética y muy aceptable para pavimentos en exterior, pues por lo comentado, por la buena adherencia que tienen y lo buenos que son para cumplir con la resbaladicidad. La forma de ejecución, pues muy parecida a lo comentado con el pulido en endurecido. Sería ejecutar en fresco un hormigón de manera muy sencilla, incluso prácticamente más que reglearlo directamente ni pasar a fratasar, porque con la bujarda vamos un poquillo más a lo vasto que cuando hacemos un pulido en fino. Y bueno, pues a los 15 días con el hormigón ya endurecido, hacer este tratamiento. Es un tratamiento que además, yo he puesto estas fotos aquí porque tiene también bastante salida en cuanto a darle una vida nueva a un hormigón ya existente. Por ejemplo, tiene mucha salida en las típicas rampas de garaje, donde, bueno, pues al final, al cabo de pasar y pasar y pasar coches, se va puliendo la superficie y pues puede llegar acabando hasta resbalar los coches al subir o bajar. Es una forma de darle otra vida y alargar la vida de esas rampas de garaje que ya digo, pues que por el uso se han quedado muy pulidas.
También he querido poner esta foto que me gusta bastante porque muestra bastante bien cómo, bueno, pues en este pavimento, que realmente no sé cuántos años tendría, pues 20, 30 años, se ven perfectamente cómo pues, este pavimento echaron el hormigón probablemente con una consistencia indebida y bueno, pues, se aprecian las típicas fisuras de descuelgue que tienen las rampas de hormigón cuando tienen mucha pendiente y ese hormigón pues o no lleva la consistencia debida o se le añade agua en obra o ese tipo de cosas. Pero bueno, son los efectos de la gravedad en el hormigón fresco. Otro tipo de pavimentos dentro de los decorativos o que tienen mucha influencia en entornos urbanos, podríamos decir, pues estarían los drenantes y aquí las posibilidades igualmente son infinitas. Nos podríamos ir desde a un hormigón gris en masa, como por ejemplo esta foto de la izquierda, o un hormigón blanco, como es este caso, al que se le aplicó un colorante amarillo para que se viera más vivo el color amarillo, porque con hormigón gris el amarillo pues palidece un poco más. O este caso, por ejemplo, de aquí de la derecha, que lo tenéis en Huesca, en el Parque San Martín, donde se hizo un hormigón en masa gris y luego se aplicó una pintura superficialmente mediante spray. ¿Se puede aplicar pintura en pavimentos drenantes? Se puede aplicar pintura siempre y cuando pues, la dotación y la forma de la aplicación no cierren los poros del pavimento drenante. Pero por posibilidad de pintar en superficie un pavimento drenante, pues bueno, ya os digo que tenéis, por ejemplo, este si lo queréis ver en Huesca, en el Parque de San Martín. Acabados finales, pues se puede hacer lo mismo que hemos visto, por ejemplo, en la terraza del hormigón blanco que os he enseñado antes. Se puede también hacer un pulido con disco de diamante y obtener una superficie muchísimo más plana, pues porque, no sé, imaginemos que tenemos que hacer un drenante, no tenemos más que árido de machaqueo, pero queremos hacer una zona cerca de un colegio y no queremos que haya problemas ante caídas y rasponazos, pues porque queda muy áspera la superficie con el hormigón drenante. Bueno, pues se puede hacer un pulido, alisar mucho esa superficie y mejorar bastante y bueno, pues ya veis que los poros siguen abiertos, con lo cual la capacidad drenante del pavimento no se tiene por qué ver mermada. Y lo mismo, se puede hacer juegos tanto con color del árido, color de la masa, ese tipo de cosas, como aquí que veis que es un árido negro y un cemento con colorante naranja. Se puede hacer todos los juegos de colores que se desean. Y luego un poco la joya de la corona y la cosa más rara y lo que dio un poco el pie a que hablara yo de este tema son los luminiscentes. Me hubiera encantado poder enseñaros una foto de una obra que vamos a hacer, lo que pasa es que no la hemos ejecutado todavía. Vamos a hacer un pavimento luminiscente en Cataluña, pero bueno, os dejo aquí fotos y, por ejemplo, este es un vídeo en el que ya perdonaréis, pero yo no soy muy ducha en esto de la fotografía, entonces no se ve bien cómo resalta, pero realmente sí que es cierto que cuando estás con el árido luminiscente in situ y te cierras una puerta y pones a oscuras y lo ves, la verdad es que impacta porque se ve bastante. Al final, bueno, los pavimentos con árido luminiscente se pueden hacer también de muchas maneras. La forma más habitual es en un pavimento desactivado sembrar esos áridos que llevan un tratamiento luminiscente, que lo que hace ese tratamiento luminiscente es recargarse durante el día con la luz solar e ir devolviendo esa iluminación por la noche. Usos muchísimos. Nos lo preguntan, por ejemplo, para la última consulta que tuvimos de un pavimento luminiscente era pues porque querían hacer un pavimento cerca de unos acantilados, creo recordar que en Baleares, y querían que fuera una zona para poder ver las estrellas, entonces no querían contaminación lumínica, pero claro, tampoco querían que la gente se les cayera por el acantilado. Bueno, pues ese tipo de cosas que dices, pues tiene sus aplicaciones. Aquí, por ejemplo, os enseño
una obra, esto es Francia, por desgracia, pero bueno, combina tanto un drenante como un luminiscente. Es un pavimento de hormigón drenante donde se fueron incrustando estas piezas prefabricadas en forma de hojas, donde tienen árido luminiscente también drenante, porque en este caso se colocó una resina para unir estos áridos en vez de cemento, pero bueno, se puede apreciar la luminiscencia de estas hojas prefabricadas que se incrustaban, como podéis ver en esta foto, que ya lo siento, pero no tiene mucha resolución. Se incrustaban en el pavimento mediante un pistón, se compactaba bien la zona colindante y bueno, pues al final se obtiene un pavimento drenante que además pues permite tener esa capacidad de luminiscente que hace como un poco de guía y esas hojas caídas. Entonces, bueno, pues lo cierto es que todas estas cosas no tienen fin, o sea, el fin está en la imaginación del que lo diseña. Posibilidades, colores y todo eso infinitas.